Sudaca, Perú. Buen periodismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Debate, el podcast de Sudaca, Perú, que aparece lunes a viernes. Hoy es jueves 19 de mayo. Estamos con Josefina Townsend. ¿Cómo te va, Josefina? Hola, Carlos, ¿qué tal? Todavía extrañando a Fátima, que nos dice que pronto ya va a estar de vuelta con nosotros, felizmente. El tercer día de ausencia de Fátima Toche. Ya, por favor, Fátima regresa. Y digamos, entre los temas que tenemos para conversar hoy día, el primero es lo que ha sucedido hoy día en Las Bambas, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había anunciado su llegada a un mes de que la mina haya suspendido sus operaciones. Sin embargo, no fue inicialmente, demoró en su llegada, pero luego no solamente llegó tarde, sino que llegó tarde, estuvo una hora y se fue, ¿no? Y el diálogo se terminó parando porque la gente de las comunidades también se fue. Eh, yo confieso que no entiendo qué idea tiene Aníbal Torres porque ese tipo de cosas es un desaire. ¿Qué busca con eso? Juro que me llena de dudas. Eh, no en una situación en la cual tienes una mina paralizada, tienes un conflicto que tiene mucho tiempo y que básicamente lo que te piden las comunidades es que sea una figura representativa o de alto rango, como el presidente del Consejo de Ministros, que llegue tarde, esté una hora, se ofenda y se vaya. Bastante contradictorio. No entiendo nuevamente a qué está jugando. No sé qué opinas tú, Josefina. No se entiende, pero tú dices en principio, parece que calza con esa figura cuando dicen, ¿no? Cuando alguien de izquierda llega al poder de incendiario a bombero, ¿no? Pero no apaga ni un fuego, ¿no? Porque primero dijo que no iba a Las Bambas a conversar con los comuneros porque lo podían secuestrar, ¿no? Entonces, finalmente va y lo esperan carteles de los comuneros que dicen no somos secuestradores, somos comuneros. Y primero va a Urubamba, donde también había una protesta, está un tiempo ahí, y después llega tarde, aunque algunos temían que fueran por un tema ya de su edad, en fin, pero aparece, está ahí, los comuneros le expresan sus demandas. Incluso uno de ellos en otra de las reuniones está escondido, Boluarte, habló a favor de la constituyente, ¿no? Entonces, no era un ambiente tampoco tan hostil, ¿no? Y luego él da un discurso donde termina diciendo que fundamentalmente era un tema que tenía que resolver el Poder Judicial, el de los comuneros, los reclamos, y culpando a los abogados también, que los asesoran, y luego dice, bueno, pero yo no puedo levantar estado de emergencia mientras que ustedes no depongan las medidas de fuerza, y se va. Y el gobernador regional de Apurímac, que estaba ahí, Baltasar Lantarón, cuando lo entrevistan, dice, bueno, el premier ha pateado el tablero. Por cuarta vez, entonces, se frustra la posibilidad de llegar a un acuerdo con las comunidades de Las Bambas. Además, creo que el viaje hasta donde, bueno, acabo de ver el diario de la República, el viaje a Cusco no estaba programado, digamos, salió sobre la marcha, salió a última hora. Nadie niega que hay una importancia y que hay una demanda de que figuras como un presidente del Consejo de Ministros esté, especialmente resolviendo conflictos, cosa que ha hecho, digamos, o que intentó hacer. Pero Las Bambas nuevamente es un problema que tiene tiempo, son más de difícil resolución y parece no recibir sino la atención debida, el trato que merece en todo caso. Ahora, esa figura también es bien complicada, ¿no? Esa figura del primer ministro, del presidente, que está teniendo conflictos, ¿no? Eso lo inauguró Jorge del Castillo durante el primer gobierno, del segundo gobierno de Alan García. Cuando era presidente del Consejo de Ministros viajaba a cada momento, cada que había un conato de conflicto, iba Jorge del Castillo, dialogaba, ¿no? Hacía como de gran bombero el gobierno. Luego creo que no hay ninguna figura similar, más bien hemos tenido otro tipo de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Los que van a incendiar, como Óscar Valdés, el segundo primer ministro de Humala. Quizá lo más cercano luego a un bombero sería Martín Vizcarra, cuando fue vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y logró llegar a un acuerdo con la gente de Las Bambas antes de que le dijeran azúcar de pionono. No tenía ese tipo de acciones, pero bueno, ¿no? Aparecer en ese péndulo de lo que tiene un primer ministro bombero, un primer ministro que incendia, estamos en el segundo, ¿no? Un primer ministro que va, llega tarde, desaira a la gente y termina dejando un problema incluso más grande. Sí, no pide disculpas, que también se lo pedían los comuneros por decirles secuestradores, y lo que dice ahora entonces el gobernador regional de Apurímac, que es que quien tiene que ir ahora es el presidente de la República, Pedro Castillo.
Entonces ya el nivel de ministros e incluso de vicepresidenta, porque Dina Boluarte, la Purímac, que estuvo en otra de las mesas también escuchando y también una actitud que parecía un poco más, digamos, de querer escuchar, de querer comunicarse, ¿no? No con el discurso del premier, estuvo, pero ya no es suficiente entonces ni el primer ministro ni la vicepresidenta. Ahora lo que están reclamando los comuneros en Las Bambas es al presidente de la República, Pedro Castillo. El tema es si se va a animar a ir o no. Sí, estoy viendo justo acá las fotos, ¿no? De los carteles, no somos secuestradores, respeto a las comunidades. Prensa informa bien, no te vendas, que digamos ese es el argumento, y no somos antimineros, que no necesariamente que estén en contra o que le hagan demandas de este tipo al Ejecutivo, no quiere decir que estén alineados con la, entre comillas, con la prensa o con un sector de la prensa, ¿no? Están como bien complicados porque está como en medio, ¿no? Es decir, puedes tener gente que le demande cosas del Ejecutivo y que incluso, ¿no? Considere que deben irse los de Zaida, pero no están, digamos, no están con lo que uno podría decir, entre comillas, con la derecha. Creo que eso también le genera seguramente complicaciones al gobierno a la hora de lidiar con ellos, ¿no? Porque no le vas a decir a ellos, no, ustedes están haciendo el juego a la derecha del votismo, porque además, digamos, es un lugar donde la votación para Pedro Castillo fue mayoritaria. Enorme, Ahora, sí. sí, y bueno, ahora ya una vez que descartan a Aníbal Torres, que llega el presidente, bien complicado que un presidente termine negociando estas cosas, ¿no? Es un Sí. antecedente bien, bien difícil. Incluso se lo dicen los comuneros, esta región votó por usted, ¿no? Y queremos, uno de ellos dijo, queremos la Asamblea Constituyente. Por eso llama la atención y también te pones a pensar, entonces, si un gobierno de izquierda, o por lo menos que se define así, no puede resolver conflictos, reclamos populares, ¿dónde está pues entonces su nivel de identificación con el pueblo que dice representar, ¿no? Si al final va a recurrir a lo mismo, que es el estado de emergencia, que han hecho otros gobiernos. Pero sí, había mucho, mucho malestar, por lo dicho por el primer ministro, por la manera de no disculparse y por irse, y por irse. Se fue, pateó el tablero, es lo que ha dicho el gobernador regional de Apurímac. Sí, y hablando de demandas populares o quizá no tan populares, el relator para la libertad de expresión de la CDH, el señor Pedro Vaca, sí, efectivamente Pedro Vaca, pero Vaca con B corta, fue hoy día, ¿no? Estuvo hoy día en Lima y estuvo tanto en Palacio de Gobierno como ante el Congreso, transmitiendo las denuncias de la prensa, y se reunió con ellos, denuncias de la prensa a las limitaciones de sus funciones. Ese relator especial, ¿no? Relator especial para la libertad de expresión Sí. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La noticia, digamos, lo más saltante que yo he visto en prensa, que de hecho no me parece muy saltante, pero igual es que no dejaron entrar a la prensa a Palacio de Gobierno, Ah, sí, siempre la cierran, eso sí, viene de toda antes. la plaza, sí. Sí, es un problema, a mí, a mí no me dejaban entrar, yo trabajaba en Palacio y me dejaban afuera, yo con mi churro, no, señor, usted no puede entrar. Y era, pero qué ridículo es esto. Y no sé quién ordenó esa ridiculez, pero tiene mucho tiempo. Las mensajes no dejaron entrar a la prensa. Irónico, ¿no? Ya no es la pandemia, ¿no? Sí. Sí, no, y viene de antes, ¿ah? O sea, yo menos 5 años veo que hacen esto, supone que era un tema de seguridad, yo no entiendo contra qué o de qué, si alguien le va a tirar un balón con gas, ¿no? Como decía Ian Pietre que le habían tirado, que Bermejo le quiso tirar, pero Sí. todo el tiempo, y hoy día nuevamente ocurrió. Eh, Sí, sí, incluso en la época de Fujimori hasta a propósito abrían las puertas, como por ejemplo cuando se llevaron y entraron un grupo que no parecía ser parte de los manifestantes contra Fujimori y se llevaron los uniformes de los húsares, ¿no? Azul de Entonces, Junín. en ese caso ya era con otros fines políticos, pero entraba, sí, llegaba así, incluso en la época de Fujimori sí, sí podíamos cubrir desde la plaza. Y lo que también llama la atención en este caso es que, bueno, primero que es un relator especial para la libertad de expresión y él tiene que entrar solo, ¿no? No pueden acompañar a los periodistas a cubrir esa reunión ni con María del Carmen Alba ni con el presidente de Castillo. Pero los que critican a la Comisión Interamericana o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahora sí dicen, bueno, pues que le reclame al presidente la presidencia de la prensa, ¿no? Entonces, creo que el sistema internacional o supranacional debe ser respaldado, sí, así te guste o no, no ser selectivos en su competencia. Ahora sí le gustan los caviares, ¿no? Ahora sí es Sí, sí, como, uso los ese sí es caviares, sí, caviar, sí, sí, que venga sí, ahora pues. sí, porque están limitando la prensa.
Sí, bienvenido, señor Vaca, ¿no? Sí. Y que dijo algo importante, dijo también que le parecía humillante que los periodistas estuvieran trabajando bajo un toldo en el Congreso, ¿no? Y es algo que también no he visto que se cubra demasiado en los canales cuyos reporteros son afectados. No, ahora que estoy viendo noticias, básicamente todas son alrededor de este hecho que no lo dejaron entrar que no dejaron entrar a la prensa a Palacio. Nada más. Sí. Y no Recién hablan tanto del Congreso. desde Palacio, Pedro Vaca refiere a un congreso que se sesiona en una plaza y no uno que no tenga periodistas. Bueno, acá hay una Mm. cobertura del diario de la República, pero yo también estaba ahorita revisando y no encontré mucho. Ahí está, prefiero, claro, un Congreso que se siga en una plaza y no uno que no tenga periodistas, claro, y que Bueno, tenga que estar siguiéndolo por televisión. O sea, los propios reporteros, entonces, ¿para qué están ahí? acá está la cita textual. Tuve la oportunidad de pasarle al Parlamento, que es de mi preferencia, un congreso que se sesiona en una plaza y no un legislativo que no tenga periodistas, porque creo que el Pleno debe ser cubierto. Lo más probable es que no, no veamos mucho de eso, sino de lo anterior. No estoy de acuerdo con que esta carpa exista para la prensa, se está quejando, ¿no? De la carpa casi de caldo de Sí, gallina que le han pasado los periodistas afuera. debe ser mejor que un Congreso sesione bajo una carpa, ¿no? Y con periodistas, que un hemiciclo sin periodistas. Sí, el relator ha estado toda la semana, creo, ¿no? Ha tenido reuniones 16, 17 con periodistas independientes, ha tenido con periodistas en medios más grandes, reuniones con periodistas con medios más grandes, y hoy día era la reunión con autoridades políticas. Eh, y bueno, creo que ese tipo de reuniones que transmiten esto. Yo no sé si esto luego da un informe, a veces entiendo que a veces hay informes anuales, y de ahí, ¿no? El señor se retirará, no puede hacer más tampoco, ¿no? Pero consta, ¿no? Sí, Consta, y lo que dice María del Carmen Galva, que es un tema de la Junta de Portavoces no ve las partes administrativas, ve, por ejemplo, la agenda, ¿no? La agenda, los temas que se van a debatir en el Pleno. Pero sí creo que es un tema de Junta de Portavoces, no porque sea su responsabilidad, sino porque da la impresión que los portavoces más bien están de acuerdo, los diferentes partidos, de izquierda y derecha, en que no entre la prensa al hemiciclo. sí, es como ya es un consenso, pues, ¿no? Ya ni siquiera es Sí, un tema ahí así. sí hay consenso, Claro. ahí y en el TC. Sí, Sí, ¿no? Ya no es un tema así de no, no puede ser la presidenta del Congreso, no. Hay un consenso multipartidario que no es en la prensa y darle su carpita. Un poco más sí. le dan el sleeping bag a Jimmy Chinchay para que duerma afuera. O fuera de la Plaza de Armas, ¿no? Desde ahí también. Sí, y otra noticia el día de hoy ha sido la fiscalía, la defensa de Keiko Fujimori en ese juicio que se le lleva, perdón, en la acusación que tiene la fiscalía contra ella, le hizo observaciones ¿no? a la demanda, diciéndoles, oigan, ustedes dicen que Keiko Fujimori recibió dinero, pruébenlo, ¿no? Y según el Diario de la República, según Ángel Páez, la fiscalía sí le presentó una gran cantidad de información con horas, detalles de las entregas que habría hecho el empresario Rasmussen. Acá tengo el nombre para que no se me... Juan Rasmus Juan, Echocopar. Juan Rasmussen, sí, que le hizo la entrega no solamente a Marbito de Keiko Fujimori, sino también a Jaime Yoshiyama y una serie de funcionarios fujimoristas, no funcionarios, dirigentes fujimoristas, en su fábrica, en la fábrica sudamericana de fibras, ¿no? Sí. Dineros en maletines, dineros en sobres, lluvia de millones. Sí, incluso recogidos por la misma Keiko Fujimori parte y Mark Vito también. Sí, ¿no? Con horas, fechas, este, incluso, y no, digamos, seguramente la información viene de efectivamente o del señor Rasmussen, o de alguien ahí, porque tienen como una especie de libro de, no sé si el nombre sea de ¿A actas, quién apuntó? Sí. ¿no? Bueno, eso claro, era lo que decía Jaime Yoshiyama para decir, bueno, la plata venía de Juan Rasmus y no de Odebrecht. Pero al final, el caso también con el del empresario Rasmus es que tampoco era una plata que fuera registrada, ¿no? Que no era declarada tampoco, ¿no? O sea, tampoco decir esto estaba bien lo de Rasmus y mal lo de Odebrecht, ¿no? Y no recibimos Odebrecht. Sí, todo el dinero efectivamente ha sido entregado, en este caso en efectivo, evidentemente para que no esté bancarizado. No, la cantidad de nombres, a mí me ha sorprendido la cantidad de nombres supuestamente involucrados, no digo supuestamente porque no creo que lo sean, sino porque ahí me demandan. A ver, porque ha sido una gran cantidad de gente, digamos, está Keiko, está Marvito, Sí, está este, Jaime Yoshiyama, Jaime Yoshiyama. Jaime Ahora, también era
el caso de Keiko Fujimori me parece que en términos de opinión pública estaba un poco perdiendo interés, ¿no? Y que los fiscales también estaban dando la impresión de demorarse mucho, ¿no? De finalmente acusar, acusar, acusar y ampliar y ampliar y ampliar las acusaciones y no tener resultados, ¿no? Sí, Entonces, creo que también estas pruebas ya era momento que tenían que presentar algo un poco más, digamos, contundente, ¿no? Tener información sobre el caso, ¿no? Y, sí. y además con el ángulo ahora de que ella recibió plata, Keiko Fujimori, cuando era congresista, ¿no? Entonces eso cambiaría la figura de que en su caso, como no era funcionaria, no tenía mayor gravedad recibir este dinero, a diferencia de otros que sí eran funcionarios públicos. No, las otras personas son Pierre Figari y Víctor Shigiyama, que luego fue jefe de la SUNAT. Jefes, ah, con PPK, un tema Con que PPK, las claro, con oposiciones PPK, que hacía Keiko sí, Fujimori y sus 73. efectivamente, llegaron a imponerlo, porque eso sí fue una imposición como jefe de la SUNAT. Sí, el caso Fujimori, bueno, que incluso tuvo su prisión preventiva es de octubre del 2018, hace Sí, prepandemia, ¿no? Es sí. casi ya una vida, 6 meses antes de la detención o intento de detención de Alan García, la acusación ha quedado casi allí, ¿no? Y ahora ya más bien lo que efectivamente puede generar están acusando a Keiko otra vez, pero si ya Otra estuvo. vez, exacto, ya no tiene el peso que tuvo en su momento cuando iniciaron las investigaciones, ¿no? Creo que ahí, no sé si es por tema ya de que la justicia peruana es tan lenta y tarda tanto, o es por un tema de los mismos fiscales que van ampliando y ampliando y ampliando y no terminar por concretar las acusaciones. Sí, una argumentación era, ¿no?, la ausencia de recursos, ¿no? Y no tenemos tanta plata, mira cómo estamos trabajando. Los reportajes en un momento sobre los fiscales variaron, ¿no? De ser Superman Sí, a ser sí, ¿no? Como que, mira, mira, amigo, no tengo internet, ¿no? Tengo una máquina de escribir acá, ayúdennos, hagan una colecta. sí, a tener que dar excusas porque no se veían ya, digamos, condenas, ¿no? Y luego O, la pandemia. o exculpaciones, ¿no? Sí, Claro, y luego la pandemia, que durante la pandemia dijeron, miren, pues la pandemia nos obligaba a parar, entonces hemos perdido un año. Pero más allá de las razones, lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo contigo, es que ya el caso, pues, digamos, muchos de estos casos, aunque son judiciales, también jugaban mucho para ir con la opinión pública, con la indignación de la sí, gente, y eso me parece que sí se ha ido perdiendo, ¿no? Ya es muy dilatado el juicio, y las pruebas, aunque en este caso, ¿no? No tienen quizás la contundencia que meritarían, en teoría, como para levantarlos, ¿no? Para que digas, uy, ahora sí, qué gran prueba de fuego. Eh, no le encuentro eso. yo Quizás hace tampoco, yo no, años, no, ya ¿no? no, Hace tres ya años no. o hace 4 años, después de que ella estuviese en prisión, tú dirías, mira, ahora sí, ¿no? Acá está, esta es la prueba, pero es como, pero ya estuvo preso un año y medio, además ya perdió elecciones Sí, otra vez. sí, está libre, sí. Sí está, y ni siquiera Keiko Fujimori ha contestado, ¿no? No he visto nada en su cuenta de Twitter, por lo menos hasta ahora habla de las elecciones internas, cuando no presentan siquiera candidato en Lima, ¿no? Sí, ahora, de hecho creo que ese también es otro indicador, ¿no? Hace años una cosa como esta hubiese meditado una respuesta inmediata de Keiko, aunque sea una Mm, victimización. Ahora puedes hacer responder y no va a pasar mucho, ¿no? Creo que además la estela de políticos que iban cayendo uno tras otro por, ¿no?, acusaciones de los fiscales era impresionante y básicamente se bajó a más de uno. Ahora ya, claro, aparece esa noticia, lo más probable es que no sea como, no sé si un pie de página, pero sí un cuadradito pequeño en una portada. Ha ido perdiendo fuerza lastimosamente. claro, y solo, digamos, retoma un poco el tema cuando dices por qué se ha puesto de acuerdo la bancada de Perú Libre con Vladimir Cerrón, sus representantes, y Fuerza Popular para elegir a un TC a la medida, es finalmente por este temor que existe, pues, de que finalmente puedan ser condenados ambos dirigentes y tenga que verse su caso en el TC, ¿no? Pero quizás solamente por ese ángulo, ¿no? Si no, me parece que ya no, pues, no tienen los focos, como dicen ahora, en ellos, ¿no? Sí, bueno, Y hablando las además que, simpatías. claro, mientras Keiko Fujimori está con ese problema encima, Vladimir Cerrón, mientras tanto, el día de hoy el Poder Judicial emitió a trámite su recurso contra la incautación de 850.000 soles que le hicieron. Eso creo que esos 850.000 soles son de su reparación civil, no. Es claro, sí, efectivamente, la incautación que le hicieron, entre otras cosas, de reparación civil. Qué maravilla, ¿no? Porque, digamos, por una parte está
Keiko Fujimori acusada el día de hoy de haberle encontrado las pruebas de que recibe dinero y por otra parte el líder del partido de gobierno pide que le devuelvan 1 millón de soles que dio como reparación civil. Estamos casi atrapados. Digamos, la judicialización continúa, solamente que no cae nadie. No, y hay nuevos protagonistas. Y hablando de Vladimir Cerrón, él se ha quejado porque fue el Comercio, me parece que publicó la cantidad de funcionarios de Perú Libre que están en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y él contesta, bueno, es que antes estaban los de la CONFIEP. Lo que me Claro. sorprende a mí es que en este caso no haya dicho que estaban los caviares, ¿no? En Sí, este caso sí, no, se olvidó de los caviares. Bueno, es cierto que que siempre están en el Estado, sí, y los claro. toman, lo acaparan. Como que caviares están en todos lados, pero en el Ministerio de Energía y Minas ahí no llegan los caviares. No, 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 ahí está la no, CONFIEP, sí, sí. igual sí, ahí estaba la papel, igual creo que sí tiene menos caviar en el Ministerio de Minas, yo tampoco nunca he visto. Lo que sí voy a ver es que se nos pasó el tiempo, ya son 20 minutos, no le regalemos ni un minuto, señor Tafur. Muchas gracias, José. Un abrazo a Gracias. Fátima, que ya regresa y nos vemos el día de mañana, viernes. Así Un es. abrazo y nos vemos mañana. O no sé. Gracias. Chao, Carlos. Gracias por Cuídense. seguirnos. Hasta mañana. Chao.